Hola, ¿qué tal, queridos ruralitas? Bienvenidos a Mundo Rural en Positivo. Ya sabéis, el podcast donde Raquel y yo lo que pretendemos es demostraros que vivir en el campo no es una renuncia, es una elección con futuro. No os vayáis, porque hoy viene al podcast una mujer que convierte barricas viejas en piezas preciosas, que mira un trocito de madera y la tía ve futuro, y que demuestra que en el rural no solo se vive, que también se crea, sin duda alguna. Bueno, como siempre, os mando un abrazo muy cálido desde Gredos, en Ávila, en España, y os doy la bienvenida a este episodio de Mundo Rural en Positivo, el podcast donde rompemos estereotipos y sobre todo buscamos inspirarte con lo mejor del mundo rural. Pues así es, muy buenas tardes. Desde aquí, desde el Rural Francés, también os doy la bienvenida. Hoy en Mundo Rural en Positivo, como ha dicho Isabel, tenemos a Amaya, alma de Barricúpel y Bacu, una emprendedora de Navarra con una fuerza increíble, de esas que hacen que el mundo sea un lugar un poquito mejor. ¿Qué os parece? Os recuerdo que tendréis todos los datos de esta entrevista en nuestra web mundoruralenpositivo.com y también en la descripción del episodio desde donde nos veas o nos escuches. Y por supuesto te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ya sé que soy muy pesada, pero es que cada nueva suscripción nos ayuda a que este mensaje y los fantásticos proyectos que compartimos pues lleguen a más personas, claro. Y si prefieres escucharnos en formato audio, pues, como dice Raquel, busca Mundo Rural en Positivo en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos allí y deja tus likes, tus comentarios, tus valoraciones, porque nos encanta leerte y saber qué opinas. Ya sabéis que creemos firmemente en el potencial y las oportunidades del mundo rural, y compartir estos contenidos pues es la mejor manera de que el mensaje llegue mucho más lejos. El futuro del mundo rural también depende de cómo lo contamos. Pues así es, y por eso además estamos aquí en directo, lo queremos contar siempre en directo, porque es un espacio que está pensado para vuestra participación. Si estás en directo, no dudes en compartir tus opiniones, preguntas, y las pasaremos al final de la entrevista. Estamos emitiendo simultáneamente en 3 plataformas gracias al patrocinio de la Fundación Kerbes y de la Escuela Rural. Gracias por hacerlo posible. ¿Vamos allá, Isabel? Claro que sí, empezamos. Todo tuyo, Raquel. Venga, pues vamos allá. Amaya, bienvenida. Prepárate porque Isabel y yo venimos hoy con ganas de aprender y dejarnos inspirar por ti. Como os decía, hoy en Mundo Rural en Positivo tenemos a una mujer que encarna a la perfección este espíritu nuestro de mirar el mundo con otros ojos, con los ojos de quien sabe ver oportunidades donde otros solo ven restos. Ella es Amaya, creadora de Barricúpel y del universo Bacu, una emprendedora joven, valiente, con una energía que contagia y una sensibilidad enorme para recuperar, transformar y dar una segunda vida a objetos que parecían olvidados. Desde Navarra, desde su taller lleno de luz e imaginación, nos demuestra cada día que el diseño sostenible también puede nacer en un pueblo y que el talento rural existe y de sobra, y que cuando uno cree en su proyecto, el territorio entero lo impulsa. Así es que, Amaya, bienvenida a Mundo Rural en Positivo. Qué ganas teníamos de tenerte a ti. ¿Cómo estás? Buenas, gracias a vosotras por la invitación. Muy bien. Bien. Aquí calenticos, en casa calenticos. Bien, que ya estamos en una época que empieza a hacer unos fríos, unas humedades que no puede ser. Oye, Amaya, vamos al lío, si te parece. Yo quiero pedirte, antes que nada, una confesión. ¿Cuántas cosas has rescatado de la basura antes de que nadie te viera?
Muchas. La última hace 2 meses, además, muy orgullosa de haberla rescatado. Pero incontables, o sea, no se pueden contar con los dedos, la verdad. Muy bien. Bueno, eres de las mías. Yo también soy de las que va ¿cómo se dice? El sitio ese donde llevan las cosas. Ay, me salen. El punto limpio, sí. Sí. Y llevo uno y me traigo 3, o sea que un desastre. Pero bueno, ahora vamos en serio. Tú eres de esas personas que ven valor donde otros ven trastos. Cuéntanos, ¿cuál fue ese primer clic que te llevó a decir, voy a darle una nueva vida a las cosas? Venga, cuéntanos. Yo creo, o sea, el recuerdo que tengo de ese clic fue estudiando. Yo creo que viene de antes, en realidad. O sea, pero como ese estar consciente o ser consciente de hacer eso, yo creo que fue estudiando. Yo estudié en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, que está en Logroño, y siempre suelo contar eso, que había 2 tipos de estudiantes, todos nos llevábamos bien, todos éramos amigos, pero había 2 tipos, que eran los que sus padres les estaban pagando todo y no escatimaban en gastos y se iban a las grandes plataformas, por en Berlín o lo que fuese, ¿no? Y compraban ahí los materiales para hacer los proyectos. Y luego estábamos una cuadrilla bueno, no sé, de pobres, digamos, ¿no? Que no invertíamos tanto dinero porque no lo teníamos en hacer esas compras de materiales y tal, y lo que hacíamos era darnos una vueltilla por Logroño, por las basuras de Logroño, o preguntarle a no sé quién a ver si tenía unos tablones o tal o cual, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a decir, joder, pues si esto, o sea, si te puedes sacar la carrera cogiendo cosas de la basura, ¿no? Pues cómo no lo vas a poder profesionalizar, o sea, es real, se puede hacer. Y ahí es un poco como el clic. Tenemos una anécdota que es que una vez, bueno, un jueves, salimos de fiesta y a las 2 de la mañana, pues mi cuadrilla vimos un palé que estaba de estos buenos, porque hay palés malos y palés buenos. Pues de los buenos, que estaba ahí tirado en una calle en Logroño y lo escondimos en un contenedor de obra, no sé qué, no sé cuántos, y a la que volvíamos a casa, que no sé ni qué hora era, lo entramos por la escuela, por la puerta principal, vamos, orgullosísimas. Qué bueno. El tesoro. ¿Cómo me suena eso, Amaya? ¿Cómo me suena eso Sí. Bueno, hace un montón de años yo hacía lo mismo por Barcelona y bueno, y lo sigo haciendo, como te digo, en el punto limpio o donde sea. A veces vas por ahí y dices, ¡ostras, para, mira eso! Pero bueno, a veces no lo puedes evitar. Oye, Amaya, en vuestro taller, en Baku, pasan cosas mágicas. Barricas rotas que se convierten en lámparas, en muebles con alma, en objetos mágicos. ¿Cómo es ese proceso de mirar un objeto viejo, una parte, y ver algo totalmente nuevo? No lo sé, yo creo que tienes que ir haciendo el ojo a eso, ¿no? Creo que es como todo, que vas aprendiendo con el tiempo. Pero es emocionante. O sea, cuando encuentras un residuo nuevo y no eres capaz de verle más que posibles productos o proyectos o lo que sea, no sé, para mí es muy emocionante porque te das cuenta como de las cualidades que tiene el material, ¿no? Que igual era un material que llevaba ahí mucho tiempo y tú no le habías prestado atención y de repente se te enciende la bombilla y lo ves clarísimo y no ves otro producto que no sea ese, ¿no? Después ponerte en cosas técnicas y mejoras técnicas y tal, y eso es otra cosa. Pero en el momento en el que le ves la utilidad, yo creo que es súper emocionante, la verdad.
Oye, ¿y tu familia ya asume que cuando dices, no, es que esto de aquí que tengo es para un proyecto, lo que viene después es lleno de trastos en casa todo? Sí, sí, sí. O sea, a ver, de hecho es una cosa que yo creo que he heredado, ¿no? Bueno, ya os he dicho antes que está mi padre aquí, que está escuchando todo, pero antes que hacerlo yo, lo hace él también, ¿no? Entonces, sí, está más que aceptado y más que asumido que, que se va a hacer así y punto. O sea, en cuanto hay una cosa que le gusta a alguien, se va a quedar en casa seguro. Qué bueno. Es algo que viene de familia, o sea, ya lo veo Sí, claro, sí, ¿no? sí. Herencia total, sí, sí. Es una buena herencia. Yo siempre digo que los padres lo mejor que pueden dejar a sus hijos es esa educación y esos valores. El dinero ya se lo buscarán ellos, pero lo mejor es eso. O sea, que tu padre te ha dejado una buena herencia, sin duda. El darle una segunda oportunidad a las cosas. Claro que sí. Amaya, tú te defines como una emprendedora rural, joven, vital y con compromiso. ¿Cómo te ha moldeado vivir y emprender en Navarra y qué te da el mundo rural que no te da la ciudad? Pues bueno, esto ha sido un proceso que de hecho, mira, ahora mismo estos días estoy escribiendo un relato corto sobre el sentido de pertenencia y cómo el sentido de pertenencia tiene etapas, ¿no? Porque yo junto a mi padre emprendimos cuando era muy joven y estaba en una etapa en la que mi sentido de pertenencia estaba un poco negro, digamos. O sea, no quería estar en el pueblo, no quería pertenecer a donde pertenezco y me quería ir. Y de hecho, el primer año que empezamos el proyecto, que todavía no le dábamos mucha importancia a todo el tema de la ruralidad, porque para nosotros era algo como normal, porque el taller está en un pueblo desde hace muchos años, o sea, no es una cosa que ha pasado con el proyecto, sino que el taller ya estaba de antes ahí, porque era el taller de mi padre, ¿no? De toda la vida. Pues he ido pasando todas esas etapas, ¿no? De la negación de a dónde pertenezco a asumir que realmente donde mejor estoy es ahí y hasta que ya he decidido que realmente tiene mucho más sentido hacerlo, ¿no? Entonces ahora estoy en ese momento en el que le veo el sentido y en el que a veces incluso me digo a mí misma, no, joder, qué tonta haber pensado, ¿no? Que no quería estar aquí. Pero bueno, creo que son fases que tiene que pasar todo el mundo y que son como, o sea, hay gente que las pasa y hay gente que no, ¿eh? Pero si las pasas, creo que luego lo ves también como de otra manera. Entonces, moldearme mucho no me ha moldeado porque yo he vivido aquí toda la vida. O sea, siempre digo, yo soy de pueblo porque mis padres lo decidieron así y bendita decisión que tomaron, ¿no? Entonces, no creo que me haya moldeado, sino simplemente ha habido un momento en el que me he desviado un poco y luego he vuelto otra vez sin más. Al Pero redil. no. Has vuelto al redil, como diríamos Sí, en sí, el pueblo. Sí. sí. Pero ¿qué te da el mundo rural que no te da la ciudad? Bueno, esto lo solemos decir y a veces como un poco contradictorio, yo creo que te da como tranquilidad, pero no tranquilidad entendido como lentitud, trabajar más lento o estar más tranquilo, sino tranquilidad en el sentido de que sabes dónde estás. Por ejemplo, mi padre suele decir mucho el tema del tiempo, ¿no? Que la ciudad, el tiempo te come, el tiempo decide por ti y aquí tú decides. Decides si quieres o no quieres tener tiempo, me refiero. Puedes o no parar, ¿no? Y estar en todas las salsas relacionadas con todo lo que puede conllevar estar en un pueblo o puedes decidir que sí, ¿no? Puedes decidir parar y decir, bueno, pues hoy no quiero o quiero estar más tranquilo porque no me apetece tanto trabajar o lo que es, ¿no? Que también no es solo de la ruralidad eso, sino es del emprendimiento, pero a veces el emprendimiento de la ciudad pues pasa eso, ¿no? Que el tiempo, que la vorágine de la ciudad
se come a tu propio emprendimiento. Y yo creo que aquí controlas mucho más lo que haces como emprendedor. Tienes como menos estímulos, ¿no? Superficiales, tienes como más Sí. espacio. Es que no es calma tampoco, no sé cómo, nunca sé cómo describirlo, porque no es tranquilidad, tampoco es calma, es simplemente como, no sé. Espacio vital. Sí, Yo siempre digo que por es ejemplo, espacio se puede vital. decir así, sí. Pero es verdad Oye, lo que dices, sí, perdona Raquel, es sí, que sí que sí, es cierto que lo que tienes es muchísimo más control de lo que quieres, o sea, de lo que haces, porque es lo que Sí. quieres hacer. O sea, no hay nada que sea tiempo muerto, es decir, ni tienes ese tiempo de transporte, ni tienes ese tiempo de ruido, ni tienes ese tiempo de cosas no deseadas, sino que es un tiempo tuyo. Y ese tiempo tuyo tú decides cómo quieres gastarlo. Entonces, si eres una persona que tienes muy bien amueblada la cabeza, pues lógicamente lo gastas en algo que realmente sea lo que a ti te enriquece y te hace crecer. A veces la ciudad yo creo que es que te lleva hacia cosas que no son deseadas, sino que sencillamente estás en la rueda y tienes que pasar por ello porque es el modo de vida. Entonces, para Sí, mí sí. es el modo Mira, de vida. lo he buscado porque lo escribí hace poco en el blog, justo antes de la quedada rural, lo escribí en el blog de Rural Citizen, que a veces escribo cosas y luego no me acuerdo lo que he puesto. Sé un poco por dónde van, pero no, y decía, que incluso el no parar se hace de otra manera, ¿no? Quizá es que no paramos porque el ritmo es diferente, porque estamos donde queremos estar, porque trabajamos como queremos trabajar y por consecuencia la innovación no es fruto de una búsqueda, sino un resultado del disfrute. Para mí es eso, ¿no? Como que no estoy buscando la innovación continuamente porque me obligan a ser innovadora, ¿no? Sino la innovación viene de esa tranquilidad y de disfrutar de lo que haces. y de ahí sale la autenticidad, creo, porque muchas veces yo vuelvo a eso, ¿no? Yo creo que muchos proyectos de emprendimiento, sobre todo a nivel de diseño, en la ciudad a veces a mí, desde mi punto de vista, obviamente a mí me parecen como muy superficiales, ¿no? Y en cambio en el rural es todo eso que tienes alrededor que te inspira, ¿no? Y más cuando además utilizas recursos del mismo lugar, ¿no? Por eso mucha gente habla de sostenibilidad, ¿no? Y tú, Amaya, pues la estás practicando con las manos. Dinos qué significa para ti reutilizar y por qué crees que en el mundo rural lo entendemos de una forma tan natural. No sé, siempre suelo decir que la reutilización es seguir la lógica, claro. Seguir la lógica, cada uno con su lógica, ¿no? Pero para mí es lógico y creo que lógico y consciente con tus actos. ¿Por qué se entiende mejor en el rural? Pues así, como dicho, como muy sincero, porque creo que la gente de lo rural es mucho más consecuente a veces de lo que hace y más lógica con sus actos, ¿no? ¿Por qué? Porque no le come el tiempo. Cuando el tiempo te come y no te deja ni decidir lo que quieres hacer, pues obviamente vas a hacer cosas que igual van en contra de lo que tú quieres hacer, pero es que tienes que pasar por ahí. O sea, si la ciudad te está diciendo que tienes que pasar por ahí y no hay otro sitio para pasar, pues es que tienes que pasar. Y por el pueblo pues siempre hay caminos y cosas, ¿no? por donde pasar diferentes, ¿no? Entonces creo que pero para mí es o sea, lógico. O sea, hasta el punto de no entender por qué no hay gente o sea, hay más gente que lo hace. Además, yo creo que en el campo lo que tenemos también es que pues solemos vivir en casas, ¿no? Y tenemos espacio. Y como tenemos espacio, pues acumulamos, ¿no? O sea, en una ciudad, en un mini piso, pues muchas veces no puedes guardar según qué cosas, ¿no? Bueno, hay quien sí, ¿no? Pero si vives en una casa y tienes tu espacio, tu taller, tu almacén, pues vas guardando, ¿no? Incluso aunque no sea para... Yo siempre
yo una de las cosas que más me alucinó en el mundo rural fue ver cómo las mujeres, sobre todo las mujeres rurales, vi que eran las más, no recicladoras, sino reutilizadoras del mundo. Sí. Dije, pero ¿qué les estáis contando? ¿Qué leche les estáis contando a estas mujeres de reciclaje? Si es que no he visto a nadie reciclar de esta manera. O sea, esto es lo más. Sí, Así sí. es que, bueno, yo creo que es lo que tú dices, que ya va con el mundo rural. Oye, Amaya, si tuvieras que elegir entre una barrica vieja, un palé tirado o un mueble abandonado, ¿con cuál te quedarías? ¿Y por qué? Con la barrica. Por el material. Porque es como el oro. Bueno, no sé, claro, no hemos hablado ni de qué es el palé ni de qué es el mueble, pero así a ciegas con la barrica, sí. Sí, sí. Qué bueno. Hombre, es obvio, ¿no? Claro. La verdad es que no os he dicho, pero tuve la suerte de conocer a Maya. Bueno, la vi la primera vez en una feria de estas del Hueco, en una feria Presura, hablando de su proyecto, y estaba allí con su padre haciendo una demostración de cómo se hacían las cosas y tal, y me pareció una cosa súper original, y sobre todo me enganchó mucho el entusiasmo de Amaya y de su padre en el tema. Y luego tuve la suerte de volver a estar con ella en la Gran Quedada Rural, porque ella además estaba en una mesa redonda y hablaba, y me enganchó mucho también, lo estáis viendo, ¿no? Su forma de comunicar, que es súper tranquila, que es de alguna manera una persona que tiene tan claras las cosas, ha ido pasando los procesos, yo creo que serenándolos mucho, y eso pues me parece importante. Amaya, yo creo que has creado una marca con identidad propia, con estética, tú y tu padre, vamos, cuando hablo de has creado con estética, con propósito y con mucha personalidad. ¿Cuál es la historia, para que todos sepan cuál es la historia que hay detrás de ese nombre, Barry Kuppel, y del universo Baku? Bueno, os voy a contar primero la historia, digamos, del proyecto, y luego os cuento la del nombre, porque la del nombre tiene anécdota. Mi padre es carpintero, bueno, dejó la sanidad hace más de ¿cuántos años? 40. Casi 40 años. Trabajaba en un hospital y dejó la sanidad y decidió hacerse carpintero de forma autodidacta. Y él estaba viviendo en San Sebastián, porque él ha vivido ahí toda la vida, y bueno, vio que montarse una carpintería en San Sebastián iba a ser una cosa un poco difícil a nivel laboral, a nivel económico, ¿no? Sí, difícil en general. Sí, ¿no? Dime. Es que le estoy viendo aquí, que estoy contando su historia, claro. No, Venga, que la cuente. Acércate. Hombre, bien. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien. No, simplemente eso. Yo solo veía mi proyecto en lo rural porque entendía que era un proyecto que era muy particular y que en la ciudad no había cabida, o por lo menos yo no veía cabida, y veía que además era una ciudad que estaba abocada a otro tipo de historias, o trabajabas en el turismo o en los servicios y tal, y bueno, y decidí, lo tenía muy claro, o sea, decidí buscar una casa y comprar una casa. En principio creía en Guipúzcoa, comprar un caserío y tener mi taller debajo de casa, que es como empecé a aprender con otros amigos, pero bueno, Guipúzcoa era muy caro y tal, y al final acabamos aquí en Navarra y bueno, y muy natural, o sea, no fue nada, ni nada rupturista, ni nada, no, eso fue, bueno, quiero hacer quiero aprender. Estella es verdad que tenía una tradición muy grande de carpinterías y a mí me interesaba eso, y llegué aquí, ya contacté con carpinteros de tradición de muchas generaciones y eso, pues bueno, me dio soltura y me dio conocimientos y tal, pero desde el principio, y lo que ella ha dicho al principio también, mi compañera Maite y su madre y yo teníamos claro que si teníamos familia queríamos que fuese
en un sitio tranquilo y sin el agobio de la ciudad y bueno, y así ha sido. Sí. Oye, Sueño cumplido. antes, perdona, antes de pasar al tema de Barry Coupel, solo por curiosidad, porque veo ahí, veo en la imagen de fondo que hay muchísimas máquinas ahí, máquinas de carpintería potentes. ¿Qué tipo de carpintería has hecho? ¿Carpintería así, muebles o carpintería...? Sí, siempre bueno, claro, ahí entraríamos en toda la trayectoria. Empecé haciendo muebles, evidentemente, haciendo y diseñando mis propios muebles o reproduciendo muebles que el cliente o la clienta me pedía. Pero, bueno, empezaron a aparecer ya en principios de los 2000, empezaron a aparecer las grandes plataformas y las grandes marcas y fueron arrinconando al artesano, que es, bueno, es lo que ahora nos lamentamos, ¿no? La pérdida de los últimos artesanos, ¿no? Y yo tengo que decir que yo sigo siendo artesano y sigo trabajando en ese taller que veis, gracias a Maya, si no, no sería factible. Yo estaría ahora, bueno, en otro empleo. Los últimos años cogí una tienda en el pueblo grande que tenemos al lado, que es Estella, y hice carpintería de construcción y tal, porque la gente dejó de comprar muebles a los artesanos y compró a las grandes firmas. Pero bueno, las cosas son así. Y ahí en esos años pues fue cuando empezó a hacer experimentos con la barrica de vino, a la vez que yo empecé a estudiar diseño y antes de terminar los estudios pues me propuso pues hacer juntos el proyecto y ahora en septiembre pues hemos hecho 5 años. Wow. 5 años. Oye, yo tengo una curiosidad porque lo he leído en la web. Perdona, Isabel, es que No. he leído en la web que le dais a las barricas una tercera oportunidad, una tercera vida. ¿Por qué tercera? La primera es cuando el roble está en el bosque, cuando todavía está plantado. Vale. La segunda es en la bodega, cuando es una barrica. Y la tercera es en la casa de la gente, cuando es una lámpara. Vale, perfecto. Gracias. Sí, es que se nos olvida la del bosque, que es muy importante y se Claro, nos olvida siempre. si no habría nada. No. Amaya, nos ibas a contar la historia que hay detrás de Barry Sí. Coupel, que por cierto, para mí Barry Coupel, la primera vez que lo oí, me sonó a Gary Cooper, que sepas. O sea, yo decía, nunca nos lo habían dicho, la verdad. ¿no? Pues para mí fue, o sea, como, Dios mío, Gary Cooper, y de repente me vi en la película Papaíto Piernas Largas, Gary Cooper, no sé por qué, todo esto es un rollo mío que tenía ganas de contártelo, porque digo, bueno, habrá una historia, pero yo también tengo la mía, o sea, cuéntanos, ¿cómo es hay la una historia, bueno, no sé si esto lo verán mayormente emprendedores y así, pero siempre decimos que fue la primera patinada que nos pegamos como emprendedores, que fue el nombre, porque, bueno, Barry Coupel es la unión de barrica, en castellano, y cupela, que es barrica, pero en euskera, ¿no? Uh-huh. Porque yo soy vasca y mi madre también, y somos, hablamos euskera y todo, entonces está como lo tenemos muy integrado. Y nuestra primera idea y todo, pues era, también queríamos exportar a Francia y tal, y decíamos, bueno, este nombre, a ver quién lo dice en Francia y a ver quién, en general, a ver quién lo pronuncia bien, que todavía hay gente que le cuesta, ¿no? Y dijimos, venga, vamos a hacer un poco caso a los del marketing y vamos a hacer una abreviatura. Y entonces cogimos las 2 primeras sílabas del nombre y pues tiene como nombre y apellidos, ¿no? Que es Baku Barry Coupel. Pero, lanzamos la página web y, claro, Baku es diferentes cosas que hemos ido descubriendo después, pero principalmente Baku, con tilde, Bakú es la capital de Azerbaiyán. Sí. Entonces, para posicionarte en Google solo con Bakú es imposible, o sea, no vas a aparecer en la primera página jamás. Y entonces dijimos, bueno, pues a ver ahora cómo arreglamos esto, ¿no? Y ahora, después de 5 años, pues hemos invertido dinero en posicionamiento y no sé qué, y ya creo que salimos en la segunda página. Pero
pero lo de hacer la abreviatura fue, o sea, menos mal que mantuvimos el segundo nombre porque si no hubiésemos estado en la página 105 de Google, o sea, imposible encontrarnos, sí. Qué bueno. Bueno, aún así, no, yo la verdad que a mí lo de Barry Couple me suena como mucho más chulo, ¿no? Además, como mucho Sí. como más vasco, además, no sé. Supongo que los franceses lo dirán fatal. Rápido y Barry Couple o algo así. Sí, Pero... sí. Después hay un proyecto a futuro que es que si trabajamos con diferentes materiales, porque es un poco la idea, ¿no? Ir introduciendo materiales nuevos aparte de la barrica de vino, pues como Barry Couple tiene relación con la barrica, pues que el proyecto que tenga que ver con ese nuevo material sea Baku y el apellido tenga que ver con el nuevo material que... Entonces, bueno, al final le hemos dado la vuelta a la patinada, pero al principio fue como, ostras, al agujero directos. Bueno, esas cosas pasan, Sí. Y de todo se aprende. Oye, Amaya, en vuestras redes vemos mucho color, mucha fuerza, mucha naturalidad, sobre todo por tu parte, pero nos gustaría saber quién es Amaya detrás del proyecto. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace levantarte cada día y querer seguir creando? Pues yo creo que esa emoción de que hemos hablado antes de descubrir esas cosas nuevas, ¿no? Sí, o sea, la emoción, también hay días que no son emocionantes, pues bueno, los pasas y ya está, ¿no? Pero creo que la emoción del emprendimiento es la que te ayuda como a decir, bueno, pues venga, pues otra vez y otra vez y que no te canses, yo creo. Después yo personalmente pues tengo una descripción propia que es que cuando la gente me pregunta qué soy, digo que soy diseñadora y muchas más cosas, porque también juego a balonmano, me gusta mucho socializar, estar metida en 1000 salsas, ahora no soy coordinadora porque he cedido el paso a otra persona, pero estoy en una asociación de economía social transformadora en la comarca de Tierra Estella, en la que hemos juntado un montón de proyectos pequeños que trabajan en base al cooperativismo, que no son todos cooperativas porque algunos son autónomos y ya está, pero que trabajan en base a eso, ¿no? A la economía social transformadora y de repente nos dimos cuenta que había un núcleo muy grande de esta tipología de proyectos en Tierra Estella y desde hace 3-4 años ya pues empezamos a tener reuniones, ya nos dieron una ayuda y bueno, también pues eso, muy salsera en todos los sentidos, yo creo. Qué bueno. Muy salsera, me gusta. Sí, muy salsera. Sí. Haces visitas guiadas, ¿no? Hacéis visitas guiadas a vuestro taller y la verdad es que son súper inspiradoras por lo que he visto. ¿Qué os gusta que la gente se lleve cuando sale de allí? ¿Alguna cosa que os parezca que sea lo interesante? Y sobre todo cuéntanos alguna anécdota bonita que recuerdes, que te dicen los clientes la primera vez que ven tu taller o cuando están allí, no sé, cosas de esas. Pues las visitas, la verdad es que cambian mucho según quién viene. Como que, o sea, cambian, normalmente sabes un poco de antes quién viene, ¿no? Por ejemplo, si son escuelas o lo que sea, pues hacemos mucho hincapié en que la gente se tira a la piscina, que emprenda, que no sé qué, que toda esa retaila de que nos dé miedo, que tal, que es difícil pero no pasa nada. Bueno, pues como intentar comerles la cabeza a los jóvenes de que tienen que emprender, ¿no? Y mi padre siempre dice que siempre hay alguno que ves que le cambia la cara, ¿no? Y creemos que en su cabeza está pensando, joder, pues si estos dos han hecho esto debajo de su casa, ¿no? Yo cómo no lo voy a poder hacer. Pues es un poco el efecto que queremos generar, sobre todo en la gente joven. Y ese mismo efecto yo creo que también se genera en la gente que viene de turismo, porque muchas veces
somos una oferta turística muy diferenciada, ¿no? O sea, el día que le dijimos a la gestora de turismo del Valle que íbamos a abrir el taller, fuimos como a pedirle consejo en plan, oye, ¿a ti qué te parece que abramos el taller? Porque igual pues es muy raro y la gente no quiere. Y nos dijo, sí, por favor, que o sea, llevamos mucho tiempo con las mismas cosas y parece ser que, o sea, como que en los pueblos solo hay sota, caballo y rey y vais a ser los diferentes y tal. Y entonces ahí vimos también como otra oportunidad eso, ¿no? De abrir el taller, que la persona que nos animó a abrir el taller es Chus Cía, de Infusiones Josenea, que nos dijo, a ver, esto cómo era, cómo fue, se me ha olvidado un poco. Bueno, es que él también hace visitas, él le conocimos en un concurso de proyectos y él lo que quiere es abrir el primer parque temático sobre la circularidad, ¿no? Y él, su Borda Blanca, que es el terreno donde cultiva sus hierbas aromáticas y ahora verduras ecológicas y tal, pues es autosuficiente. Entonces él tiene 14.000, o en aquellos tiempos que ahora habrán subido, tenía como 14.000 o 15.000 visitas al año de gente de China que venía a verlo, de gente de Europa, tiene muchos premios y tal. Y él nos decía que lo que más le gustaba de las visitas era él trabaja todo con el 90% de sus trabajadores o más son de inserción laboral. A más inserción laboral, tengo que puntuar esto, que inserción laboral de verdad, ¿no? Están 2 años como máximo en la empresa, 3, y después les busca sitio en la vida laboral en otras empresas, ¿no? Y lo que decía eso, que las visitas, la gente que trabaja allí, que tiene la autoestima normalmente muy baja por cosas de la vida y tal, cuando veían que iba gente a verles trabajar y se interesaban por su trabajo y tal, dice, no hay psicólogo que haga ese trabajo con ellos, ¿no? Qué bueno. Y después Amaya también lo explicaba muy bien en las visitas, ¿no? Pues ella juega balonmano y ha jugado partidos donde se ha llenado el estadio, bueno, la cancha y tal, y ver que hay gente que viene al taller, pues es un poco también sentir lo mismo, ¿no? Que hay gente que... Sí, o sea, un poco la comparación era que si la gente va un sábado a ver a gente trabajar, por ejemplo, como los futbolistas, ¿no? Que es su trabajo, ¿por qué no van a venir al taller a nosotros a vernos trabajar? Pues bueno, pues es como un partido de fútbol o de lo que sea, ¿no? Y un poco Claro, así fue como empezamos. Pero sí, o sea, más que, o sea, creo que las visitas, más que enseñar lo que hacemos, que también, porque, bueno, no sé si veis ahí atrás, hay como una especie de showroom que ahora, por ejemplo, lo hemos puesto todo nuevo y tal, es para cambiarle un poco el chip a la gente, ¿no? Para que se den cuenta de que se puede emprender y que es totalmente posible hacerlo en un pueblo y que está muy bien. Ahora que estoy diciendo esto, pienso que en realidad los que tendríamos que cambiar el chip tendríamos que ser nosotros, ¿no? Porque un poco tendríamos que cambiar el propósito de las visitas a vender, pero bueno, pero no. Nosotros es a cambiarle el chip a la gente. Me encanta. No, me encanta lo que estoy escuchando porque, claro, tú ya sabes que yo trabajo, que soy especialista en turismo rural y que el modelo con el que trabajo es el modelo de turismo generativo. Y precisamente uno de los pilares en los que se apoya es en el de proteger el modo de vida rural. Y llevado esto a realidad, es decir, ¿cómo se hace esto? Pues una de las cosas que el turismo generativo hace es precisamente proponer itinerarios donde estén incluidos los productores locales. Es decir, cuando yo diseño un itinerario en un territorio, lógicamente busco pues al cabrero de turno que hace quesos, al señor que tiene una granja de vacas y hace ordeña, o a la persona que está haciendo morcillas en un pueblo, o al que tiene lo que sea. O sea, esto es el puro ejemplo de cómo integrar en un turismo mucho más sostenible y que genera riqueza en el territorio y proteger el modo de vida rural, que es al final lo que da la autenticidad. O sea que me encanta oír,
porque para mí es oír la realidad de cómo llevar a cabo algo que parece que suena muchas veces a teoría, de cómo puedes integrar a los productores en un turismo rural, pues así, como lo estáis haciendo vosotros. O sea, me parece que ha surgido de forma natural, pero efectivamente es algo interesantísimo y no solamente inspirará a otras personas, sino que además será la forma que entiendan que lo que tú dices, que la vida rural es mucho más que agricultura y ganadería y que son lugares donde se puede hacer otras cosas, incluso creatividad, como vosotros estáis haciendo. Así que, chapó, me quito el sombrero, chapó diría Raquel, pero claramente estáis haciendo un gran trabajo. Enhorabuena, sin duda. Gracias. Oye, Amaya, ahora que has comentado eso de que igual os tendríais que preocupar de vender y todo esto, aparte de... Yo quería preguntarte porque he estado mirando vuestra web y tenéis una tienda online preciosa, tenéis ahí, además, por favor, hemos puesto aquí, es barrycouple.com, no Gary Cooper, barrycouple.com. Entrad luego, por favor, cuando acabemos la entrevista, porque cada objeto tiene un nombre y tiene una historia asociada al nombre, que esto me parece maravilloso, porque recuerdo otras entrevistas que hemos hecho con otros productos que le ponen un nombre a una cosa y dices, bueno, ¿y qué historia hay detrás de ese nombre? No, porque esto significa tal. ¿Y por qué no lo pones en la web? Pero si es que esto es lo que quiere saber la gente, ¿no? Y cuando lo he visto me ha encantado. No sé, y tenéis unas fotos muy cuidadas y todo eso. ¿Cuál es vuestro canal de venta? ¿Es realmente online? ¿Es esa gente que se desplaza hasta vuestro taller, que se queda cautivados por esos objetos que son preciosísimos? O sea, yo solo he visto las fotos o vídeo y me parecen maravillosos. O sea, en directo tienen que ser increíbles. Cuéntanos un poco cuál es vuestro tipo de cliente, el que compra de verdad. Pues sí que es verdad que en un principio pensábamos que iba a ser online, o sea que nuestra venta iba a ser 100% online. De hecho, por eso no tenemos ni tienda física ni nada. Pero con el tema de las visitas, pues empezamos a plantearnos, bueno, hicimos un pequeño showroom dentro del propio taller, ¿no? Para ver el resultado final de las lámparas. Y lo que nos estamos dando cuenta ahora es que mucha gente viene a verlas y viene a recogerlas. Nosotros también animamos mucho, oye, pues si eres de por aquí o si vas a pasar o no sé qué, pues te pasas por el taller y la recoges y tal, porque creo que es todo mucho más especial y la gente se va a sentir mucho más identificada con el producto si está un rato con nosotros y si habla con nosotros y tal, ¿no? Entonces, bueno, sí que le estamos dando cada vez más importancia a eso. Sí que es verdad que queremos hacer un poco un cambio de paradigma aquí, porque hasta ahora siempre ha sido el cliente final el que nos ha comprado, ¿no? y el que ha consumido, pero ahora sí que estamos intentando entrar más en el mundo del cliente profesional para aumentar un poquito más las ventas, ¿no? Porque el cliente personal, iba a decir. Individual. El final, sí, va a estar ahí, siempre va a estar ahí, porque hemos hecho mucho hincapié, yo creo que durante los 5 años, en que la historia llegue a mucha gente, en aparecer, o han llegado a nosotros muchos medios de comunicación, ¿no? Entonces el cliente final, yo creo que está ahí, que llegamos. Pero hay que comer y entonces hay que ir más a lo profesional. Qué bueno. Oye, Amaya, has comentado antes el tema este de cuando hay visitas, ¿no? de escuelas o de institutos y bueno, que tenéis esa idea de hacer ver a los jóvenes de que emprender en un pueblo no es renunciar, es estar ahí, ¿no? Eso justo nos decía hace un par de semanas Carla Rivas, ¿no? Desde Huesca.
¿Qué les dirías tú a los jóvenes desde tu experiencia real para desmontar ese mito, eso de que quedarte en el pueblo es como renunciar? Tú, mejor que nadie, seguro que lo puedes decir. Que seguimos teniendo todo a nuestro alcance en realidad. O sea, que es que hoy en día tienes lo que te da la gana. O sea, somos una generación que no nos falta de nada, estemos donde estemos. Y hay un ejemplo, por ejemplo, que pone mucho mi padre, que es que tú cuando vas a la ciudad vas a un acto en concreto, ¿no? Y de repente le dices a alguien de la ciudad que vas a ese acto y esa persona de la ciudad ni se ha enterado de que está pasando eso, ¿no? Y tú vas expresamente a eso. En cambio, en el pueblo, cuando pasa una o dos cosas, o sea, todo el mundo está ahí, ¿no? Entonces, no sé. O sea, más que es que creo que no es tanto con el entorno rural, sino creo que la gente le tiene más miedo al emprendimiento como tal. Porque sí que son diferentes el emprendimiento urbano y el emprendimiento rural, pero creo que el miedo es general en ambos lados. Entonces les diría, pues eso, que no tengan miedo. O sea, es que somos una generación de verdad, o sea, no en todos los casos, ¿no? Pero como que en la mayoría de los casos que no nos falta nada. Entonces, si ellos ven que a su alrededor no les va a faltar, que se echen a la piscina, como dice mi padre. Porque lo peor que te puede pasar es que no te salga. Y que tengas que ir a tu segundo plan, que podría haber sido el primero, que es trabajar por cuenta ajena. Ya está. O sea, eso es lo más terrible que te puede pasar si lo haces un poco conscientemente. Yo entiendo que con 20 años esto no se ve, porque yo tampoco lo veía. Pero luego lo ves. Entonces, bueno, pues si las personas que hemos pasado esa brecha un poco de los 23, 24, que es un poco ya donde empiezas a verlo un poco con perspectiva, si tenemos las herramientas como para llegar a la gente de 20 años, porque estamos en momentos vitales como muy parecidos, pues creo que nos toca dar la chapa, o sea, y decirlo todo el rato. ¿Quieres decir algo? No. Vale. Le tenemos ahí en la sombra, aparece y sí, desaparece. En la sombra, aparece y desaparece, sí. Totalmente, es una maravilla. Oye, yo quiero ahora que nos digas cuál ha sido el momento más difícil de tu emprendimiento y también el que más orgullo te ha hecho sentir. O mejor dicho, ¿cuál ha sido la mayor locura creativa que has tenido y que has hecho y que luego te ha funcionado directamente? Ostras, no sé qué decir. O sea, sí hay un momento pero no lo voy a contar porque no puedo contarlo. Así que os voy a dejar. La gana. Porque involucra a gente y no. Pero, vale. Pero también os digo que, o sea, fue un momento muy incómodo, pero que me di cuenta que lo superé como con mucha tranquilidad. Y darme cuenta de que estaba tranquila fue, o sea, como que me llenó de orgullo, ¿no? Claro. Pero, o sea, de verdad, incomodísimo, con una venta de una lámpara y tal, y no sé qué, y muy, muy incómodo. Y se ríe porque sabe lo que es. Sabe lo que es. Nos vamos a quedar con las ganas, ¿eh? No, simplemente son momentos del trabajo, son momentos que tienen que ver con el trabajo y un poco ese proyecto nació con esa idea, ¿no? Ella decía, yo no encuentro ningún máster que me enseñe más cosas para poder ser emprendedora, ¿no? En el diseño de producto, que era su licenciatura, y en el emprendimiento como tal, ¿no? Y le dije, pues eso se arregla fácil, montamos una empresa. Y vas a ver cómo. Y dentro de montar esa empresa, pues están esos problemas, ¿no? Pero van. Pero lo que ella dice, lo pasó relativamente tranquila porque estaba aprendiendo y era parte del aprendizaje. Pero es verdad que es
lo más duro es que a veces no reconocen, o sea, te quiero decir que te tratan igual que si fueses una marca grande que tiene cantidad de medios para avanzar y tal y cual. La gente hay veces que no te ayuda nada. Pero bueno, hay otra gente que sí. Entonces es así, o sea, es lo que está aprendiendo, lo que ya ha aprendido, porque yo creo que ya lo ha aprendido en estos 5 años, lo tiene muy interiorizado y yo pienso que le darán otro palo, porque se los van a seguir dando, como es Ley de parte de vida. la vida, pero yo pienso que tiene ya cada vez más recursos para eso, para no salirse, o sea, para que no le saquen de sus casillas, para que no, yo le veo que el aprendizaje ha sido muy, como se dice, muy fructífero, ¿no? Muy, Sí. y sí. Y sobre todo muy barato, porque un máster vale una pasta. Y aquí, pues, incluso se ha permitido el lujo de ya tener un pequeño sueldo y tirar para adelante, a pesar de que, bueno, pero lo que ella decía, eso yo desde fuera le animo mucho, ¿no? A que sea ella quien lo cuente. Yo soy un abuelo contando historietas. Ella es una persona joven contando su experiencia, ¿no? Y es la persona que puede convencer a otros jóvenes de que la narrativa de lo rural como algo inferior, por no poner otras palabras, esa narrativa, o sea, es Fuera. totalmente mentira, es totalmente mentira. A mí yo lo veo así, vamos. Totalmente. Y ella lo ha visto, porque yo le puedo engañar, pero al final es ella la que decide. Y ella ha decidido porque ha visto que la narrativa que le decían de que una ciudad es el sumum, ha llegado a la ciudad y ha dicho, pues tampoco es tan sumum. O sea, no le veo yo aquí tampoco mucho la ventaja. La verdad es que ella es una historia inspiradora, sin duda alguna, pero tú eres un padre orgulloso y con unos valores que has transmitido y que sientes el orgullo de que tu hija haya sido capaz de, o eso es lo que transmites, de poder aprender de esos valores del mundo rural, que son al final pues la naturalidad y el vivir el día a día y aprender con lo que te va tocando cada día. O sea, que me parece que tu enseñanza es lo que está también moldeando un poco, ¿no? El carácter de Amaya. No, pero ahora ya. Pero esos valores los tendría igual en una ciudad, ¿eh? O sea, ciertos valores, otros no. Otros van con la ruralidad, ¿no? Pero hay valores que hay gente que los tiene en la ciudad. Y yo siempre suelo decir, ¿no? Que hay gente que está a gusto en la ciudad, pero hay gente que no está a gusto. Y esa gente que lo intente y punto. O sea, no. Y punto. Es que, punto. claro, no todo el mundo sirve para para vivir en el mundo rural y no pasa nada. No pasa nada. Sí. Oye, Amaya, aparte de lo que has comentado, ¿crees que hay algo más que te haya enseñado el mundo rural que no viene en ningún máster de emprendimiento? Pues ahora me estoy dando cuenta de todo esto, bueno, se está poniendo también un poco como de moda, pero el contacto con la gente mayor. Siempre ha sido una cosa que, bueno, pues es que siempre la has tenido. O sea, nosotros siempre hemos estado aquí y las abuelas han estado aquí y hemos andado con ellas y no sé qué y no sé cuántos, pero ahora le estoy dando como más importancia. Como hasta el punto de como un poco como buscarlo, ¿no? De mantener el contacto con la gente mayor. Porque te dicen cosas muy curiosas. Y sí. Qué bueno. Sí, Amaya, se nos está acabando el tiempo porque nos quedan ni 10 minutos, nos quedan 8, o sea que nos quedan preguntas para aburrir. Pero vamos a ver. Termíname la frase. El mundo rural marca la diferencia cuando lo disfrutas. Qué bueno. Fenomenal. Rack, todo tuyo. Qué bueno. Oye, Amaya, dinos una cosa. ¿Cómo ves tú Barry Coupel dentro de 5 años? ¿Qué esperas? ¿Qué sueñas para el futuro?
Pero aquí se ha reído, mi padre se ha reído. No, es porque se ha reído porque ayer tuvimos una conversación sobre esto también. Pues es que me lo puedo imaginar, me puedo hacer una idea de lo que puede pasar, pero es que también tenía una idea hace 5 años y se parece un poco a la que es ahora, pero hay muchas cosas que no me imaginaba que iban a pasar. Entonces, me lo imagino con un taller más grande, que es un proyecto a futuro corto medio, un taller más grande. Taller laboratorio. Un taller laboratorio. Claro, esto no os he contado nada, pero claro, es que vamos a hacer un laboratorio de diseño con residuos en el entorno rural. Ahí veo dentro de 5 años Vacua Recupen, la verdad. O sea, sí, idealmente con el laboratorio trabajando y vendiendo más lámparas que las que vendemos ahora. Pero no muchas más, no muchas más, sino unas pocas más. Pero sí, pero eso es que no sabría deciros lo que va a poder pasar de aquí a 5 años, pero lo ideal sería que el laboratorio estuviese funcionando y que estuviesen viniendo un montón un montón tampoco, ¿no? Gente que de verdad quisiera trabajar con residuos y que quisiera sacar productos con residuos, porque ese es el fin del laboratorio, que personas creativas puedan venir y tengan un espacio donde investigar y donde prototipar sus primeros productos con residuos, que se haga una búsqueda de residuos y puedan emprender como nosotros lo hemos hecho. Pero con otro producto y con otro residuo. Y así vayamos un poco tachando residuos válidos de la lista, que son infinitos. O sea, nunca vamos a llegar a cubrirlos todos, ¿no? Pero si van saliendo ideas buenas poco a poco, pues... Algo conseguiremos, claro que sí. ¡Ah! Me han pasado la libreta. Me han pasado la libreta, la chuleta. Y haciendo conciertos también, dentro de 5 años. Sí, Seguir haciendo conciertos en el taller y seguir promoviendo la cultura de los pueblos, la cultura a pequeña escala, que creo que se disfruta más que a gran escala. Y no sé, que venga gente famosa, ¿no? No sé. No, que da igual que sea famosa o no. Nosotros lo haremos. Eso, nosotros hacer a la gente famosa, eso queremos. Fantástico. Joder, maravilloso, de verdad ha sido un rato estupendo. Vamos a hacer un pequeño resumen porque ya se nos acaba el tiempo de lo que hemos ido hablando. Hemos hablado obviamente de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, de los que compran y de los que recogen la basura, de esos 2 grupos de personas en los cuales te encontrabas en el segundo caso, de ir haciendo el ojo a ver otras alternativas en cada una de las cosas que vas estudiando, de la emoción de ver la utilidad de ese elemento para otras cosas, de los relatos estos que estás escribiendo del sentido de pertenencia, de que en el mundo rural o en el campo tú decides tu tiempo y tus tiempos, de ese control de tu emprendimiento mucho más visible en un mundo rural que en la ciudad, del no parar, que se hace de otra manera también. Es verdad que el mundo rural no es un sitio donde venir a contemplar, sino que es un no parar, pero de otra manera. De esa innovación resultado del disfrute, de reutilizar, pero seguir la lógica, que es seguir una lógica, sin duda alguna, y de esas abuelas que lo hacían todo con esa lógica. Del material que dices tú que es como el oro, o sea, ese material de los toneles. De un padre carpintero autodidacta que está ahí acompañándote, visible o invisible, depende del momento que le toque, de esa tradición carpintera de Estella, de la historia de emprender con ese nombre que has contado, la historia de ese nombre, y cómo en el emprendimiento pues a veces tienes que cometer errores para aprender, sin duda alguna.
de ser diseñadora, pero muchas cosas más, no tienes por qué ceñirte a una sola cosa, del cooperativismo y el asociacionismo tan importante en el mundo rural, de ser muy salsera, de estar en todas las salsas, de comer la cabeza a los jóvenes con el emprendimiento cada vez que van allí a veros, cada vez que tienes oportunidad, de ser esa oferta turística diferente en el pueblo, de esas visitas que hacéis para estos turistas, de la inserción laboral real que hacen esas personas de las que habéis estado hablando, de que asimiláis esas visitas a ver un partido de balonmano, o sea, al final si vas a ver a alguien cómo trabaja, ¿no? Es un poco ese vuestro planteamiento de ir a ver a unos artesanos cómo trabajan. De que realmente eres consciente de que sois una generación que lo tenéis todo a vuestro alcance, que lo que tenéis que hacer es cogerlo, de que es real el miedo al emprendimiento, sea donde sea, eso es cierto, el miedo al final a lo desconocido, de los valores que un padre orgulloso transmite a su hija, de ese proyecto de laboratorio de residuos en el mundo rural y de una cosa interesantísima y que creo que está dentro de todo lo que estáis diciendo y es de promover la cultura de los pueblos, que en pequeñas cantidades es mucho más interesante sin duda alguna. Cuando estabas hablando de ese laboratorio me estaba acordando, Raquel, de esa otra persona que entrevistamos que tenía un proyecto de reciclado en Extremadura, ¿te acuerdas? Y que sí. todo su empeño era, por favor, que alguien venga, porque hay tantas cosas que no puedo dar abasto de tanto que se puede reciclar. Hay tantas oportunidades que realmente yo no doy abasto, decía él. O sea, realmente necesito más gente que tenga esta necesidad de reciclar, porque si no, esto se queda en un proyecto que al final solamente es la parte, digamos, visible, una parte, pero me encanta que vosotros sí lo tenéis muy interiorizado y bueno, pues que ha sido un placer de verdad el poder hablar con vosotros. Cuéntanos, si quieres despedirte de la audiencia, este es tu momento, Amaya, y tu padre si quiere, pues también, por supuesto. Nada, que bueno, muchas gracias a vosotras por la invitación. La audiencia que entre en la página web, pero sobre todo que si alguien quiere venir al taller, que nos llame, que nos escriba y que venga y que aquí estaremos. De momento en nuestro taller pequeño, dentro de 5 años en nuestro taller más grande, me imagino. ¿Quieres decir algo tú? No, bien. Que sí, espero que sí. Yo no estaré ya dentro de 5 años. Cielos. No estaré en nómina, vamos. Estaré revoloteando, pero espero no estar en nómina, porque, bueno, creo que ya hay que dar soltura a, bueno, ya tiene, puedo decir que tiene más conocimientos y más actitudes y más esto que yo ahora mismo, después de haber pasado por todo el proceso de como emprendedor. Entonces, ya no me preocupa nada su futuro, el futuro que depende de ella. Cuidado, me preocupa el futuro que no depende de ella, pero el futuro que depende de ella y el futuro de Bakú que depende de ella, que va a depender de ella, no me preocupa mucho, porque sé que luego le va a dar más alas todavía. Entonces, bueno, pues a mí no me cuesta nada ya no me va a costar nada retirarme. No, ella se ríe porque sabe que no, que sí, que andaré por ahí, pero no, ya entra otra persona, por ejemplo, a trabajar ya, ¿no? A media jornada para ir preparando el relevo, ¿no? Y que para nosotros ha sido también un regalo, ¿no? Porque es difícil encontrar a alguien que tenga el perfil que nosotros buscamos, que no es solo un carpintero, sino que es un carpintero que tenga ganas de meterse en los charcos, ¿no? Y que viva en un pueblo y que tal, y bueno, y al final, después de tiempo buscando, ha aparecido una persona un día a la tarde por el taller y ha dicho, oye, que me han dicho que buscáis y ya está trabajando. Entonces, yo dentro de 5 años veo esos laboratorios funcionando y poniendo palitos en la puerta, ¿no? En una pizarra de cuánta gente ha emprendido gracias a verle a ella. Qué bueno. Oye, dentro de 5 años estaremos aquí, Isabel y yo también, haciendo el podcast y queremos hablar con Amaya del laboratorio de Bakú de residuos, ¿vale? Pues ¿Hecho? os mantendremos informadas, sí.
Oye, pues muchísimas gracias de verdad, Maya, muchísimas gracias también a tu padre, bueno, sobre todo por recordarnos que el rural no solo se guardan las tradiciones, también se crean futuros y eso es lo mejor que puede pasar. Que tu forma de mirar las cosas nos inspire a todos a ver oportunidades donde otros ven restos. Así es que, bueno, pues como siempre decimos, el futuro también está en el mundo rural y está lleno de talento como el tuyo. Muchísimas gracias de verdad, Maya, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Nos vemos dentro de 2 miércoles aquí en Mundo Rural en Positivo para seguir descubriendo historias que marcan la diferencia. Os esperamos porque ya sabéis que vosotros sois la fuerza que impulsa este movimiento social y juntos vamos a seguir rompiendo estereotipos sobre el mundo rural. Claro que sí. Y así terminamos este episodio. Amaya, gracias de verdad por demostrarnos que las segundas vidas no son solo para las barricas, también para los sueños. Claro que sí. Nos vemos en el próximo episodio, ruralitas. Y ya sabéis, seguid creando, seguid creyendo y seguid poniendo en valor lo que somos, ruralitas. Hasta entonces, os invito a seguir explorando juntos el lado más positivo del mundo rural. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós.